Las 20 cosas más escalofriantes encontradas en Pripyat y Chernóbil. El accidente en la planta nuclear de Chernóbil tiene el lamentable título del peor desastre nuclear de la historia, cobrando muertes inmediatas y llevándose a cientos de personas más a lo largo de los años. Pasará a la posteridad como uno de los sucesos que marcaron un antes y un después en el desarrollo de la humanidad. Sorprendentemente, de la tragedia llega la fascinación de aquellas personas que disfrutan de recorrer sus calles abandonadas y hacer descubrimientos que dan un claro ejemplo de cómo la exposición a la radiación puede cambiar el curso de la vida tal y como la conocemos. Desde eventos paranormales hasta animales con características excepcionales y relatos místicos que se conectan con otras tragedias. Te ofrecemos un viaje por un top de las 20 cosas más escalofriantes encontradas en Pripyat y Chernóbil. 20 lugares fantasmales de una catástrofe. Andrei Karsukov, un físico nuclear de la Universidad de Buffalo, vivió una experiencia terriblemente aterradora mientras se encontraba en la planta de energía de Chernóbil. Según sus informes, escuchó a alguien gritar desesperadamente por ayuda en 1997. Todo ocurrió en la infame Zona Cero, la cual visitaba alrededor de las 7:30 de la mañana, dirigiéndose directamente al sarcófago del reactor 4. Parecía ser un día normal, y se disponía a culminar con la toma de las lecturas correspondientes cuando escuchó, débilmente, pero de una manera muy frenética, a alguien implorar a gritos que le ayudasen a apagar un incendio. Consumido por el miedo, corrió escaleras arriba y les contó a quienes allí estaban lo que había presenciado. Estas personas, como si el suceso careciera de relevancia, le explicaron que él era el primero en entrar a dicha zona en 3 años, recordándole que para acceder a ella, hace falta colocar la huella de la mano en el lector, y que si alguien se hubiese colado sin este procedimiento, las alarmas se hubiesen disparado de inmediato. Karsukov se mantuvo fiel a su relato de aquella misteriosa mañana, y decidió no volver a la zona si no era acompañado por algo más que una presencia fantasmal. Número 19. Sombras nucleares en los residentes desaparecidos de Pripyat. Aunque la mayoría de nosotros haríamos todo lo posible por mantenerlos alejados de lugares afectados por desastres nucleares, se presume que muchos artistas del graffiti, provenientes de destinos como Bielorrusia y Alemania, ignorando los contundentes informes acerca de los mortales niveles de radiación, los consideran como los mejores spots para dejar su huella. Gran parte de los grafitis más dramáticos los encontramos en Pripyat, donde se pueden apreciar relatos de siluetas de los residentes que desaparecieron de la ciudad abandonada, luego de que, el día después del accidente del 27 de abril de 1986, fueran evacuados para nunca más regresar. Quienes han llegado a presenciarlos aseguran que las sombras más perturbadoras provienen de la representación de la silueta de niños, estando algunos de estos pintados para parecer esperar visitantes y sorprenderlos al giro de cada esquina. Desde niños jugando con sus camiones hasta escenarios completos con personas que parecen estar bailando, abrazándose o realizando cualquier otra actividad de la cotidianidad. Hay quienes aseguran que no se trata de una casualidad el hecho de que estos grafitis guarden gran parecido con las inquietantes sombras nucleares dejadas por las víctimas de los ataques con bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los cuales significaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una forma de traer vida y alegría a los escalofriantes espacios vacíos, ¿o es una representación tenebrosa de la tragedia? Definirlo depende de la percepción de cada observador. Número 18. El carnaval abandonado de Pripyat. Un dato que pocos conocen es que, para el 26 de abril del año 1986, el parque de atracciones de Pripyat todavía se encontraba en proceso de construcción, por lo que realmente nunca fue inaugurado. Sin embargo, según la programación original, a solo 5 días de la tragedia, el 1 de mayo, abriría sus puertas para traer alegría a una población que solo fue víctima de la desdicha. Por los hechos acontecidos, el parque se erige como un ícono indigente y abandonado del desastre de Chernóbil, representando un recordatorio cruel de lo que pudo haber sido. Su noria de 26 metros, paseo en paracaídas, galería de tiro, autos chocadores y columpio para botes,
cuidadosamente diseñados por ser los favoritos del carnaval de todos los tiempos, estarían destinados a nunca ser usados. Por un momento, durante el 27 de abril, antes de las órdenes de evacuación que llegarían más tarde ese mismo día, el parque se abrió al público como un intento de distraer a quienes allí habitaban de lo que estaba sucediendo. Aunque no se había culminado la obra, los residentes mostraron mucha emoción y gratitud por la oportunidad de visitar el recinto ferial. Pero después de los hechos, el parque solo es un destino solitario y amenazador que representa una vida que jamás fue vivida. Con la pintura descorchada y el naranja del óxido prevaleciendo ante cualquier otro color, la zona gime en silencio una triste historia. Número 17. El bosque rojo sangriento. Luego de tantas décadas, se ha podido comprobar cómo la vida silvestre ha empezado a prosperar. Sin embargo, en la flora y fauna de la zona podemos encontrarnos con signos desconcertantes como consecuencia de la radiación. Un estudio iniciado en 1991 reveló que los organismos responsables de la descomposición y reposición de materia orgánica del ecosistema, como es el caso de insectos, hongos y microbios, presentan síntomas de contaminación radioactiva. Uno de los fenómenos más pronunciados es el bosque rojo sangriento, término que se le acuñó al conjunto de bosques donde los pinos adoptaron un denso color rojo, como la sangre. Sorprendentemente, luego de décadas de la catástrofe, estos árboles parecían estar lejos de pudrirse, cuando la mayoría, en menos tiempo, queda hecha polvo. Tratándose principalmente de un problema generado por la radiación, comprobado así por diversos estudios y experimentos en la zona, el mayor temor es la propagación de la radiación por cualquier incendio que se puede generar en el bosque. Sin embargo, para quienes encuentran belleza en la tragedia, esta alteración de la fauna y flora parece sacada de un escenario de arte literario. Número 16. Las tristes pero espeluznantes muñecas de Pripyat. Poltergeist, Dead Silence y Child's Play son solo algunas de las películas de terror con muñecos malvados que cobran vida que podemos usar para crear el contexto de este relato. Con buenos resultados en taquilla, puede que no generen el mismo efecto cuando, casualmente, te las encuentras explorando una zona que ya de por sí es tenebrosa. Incluso a la luz del día, y con sus extremidades en forma de tabla, estas muñecas pueden parecer muertas debido a las miradas penetrantes que lanzan sus ojos sin vida, a pesar de que estés a 1000 metros de ellas. Sería sencillo pensar que se pudrirían tras ser expuestas a la contaminación, pero esto parece solo haber intensificado su impacto tras, además, representar un crudo recordatorio de una tragedia. Luego del anuncio de evacuación, los más de 49,000 residentes pensaron que sería una acción temporal, por lo que dejaron todas sus pertenencias atrás. Las niñas, llenas de inocencia, abandonaron sus muñecas donde sea que estuviesen, las cuales parecen haber apostado por colocarlas en posturas de la vida real. Sin embargo, se presume que muchos escenarios han sido preparados para visitantes previos para sorprender a las cámaras de los futuros turistas oscuros. Número 15. Los acosadores de Chernóbil. Siendo una subcultura verdaderamente extraña, los acosadores de Chernóbil, según el pensamiento de algunos expertos, nacieron de la represión y opresión de la historia soviética, junto con la afluencia del comercialismo al estilo estadounidense, que ayudó a generar corrupción y luego una crisis económica en Rusia y Ucrania. En términos simples, se trata del grupo de personas que ingresan de manera ilegal a la zona de exclusión, únicamente motivados por su curiosidad morbosa, siendo un fenómeno que se tornó legítimo en el año 2007, luego de que un grupo de informáticos ucranianos introdujeran Stalker, el videojuego de disparos en primera persona post-apocalíptico, cuyos escenarios se desarrollan en la zona de exclusión, alrededor de Pripyat y Chernóbil. El morbo ha generado buenos resultados, ya que el videojuego ha vendido más de 5 millones de copias, principalmente en Rusia y Europa del Este, además de que se han desprendido interesantes secuelas de él. ¿También te resulta interesante poder recorrer virtualmente las zonas del desastre nuclear? Quizá aún puedas hacerte con una copia del videojuego. Número 14. El Hospital de la Perdición.
La salud de la nación es la riqueza del país. Sería el recordatorio irónico en lo alto del techo del hospital de la ciudad de Pripyat y quedaría marcado para la historia. Situado en la calle Druzhby Narodov, en el microdistrito de Pripyat, se trataba de un recinto con 104 camas e instalaciones cuidadosamente diseñadas para pacientes ambulatorios. Además, contaba con clínica dental, sala de maternidad, una clínica de enfermedades infecciosas y una morgue. Con él, parecía que la ciudad se encontraba preparada para cualquier emergencia imaginada. Sin embargo, nadie pudo prever los horribles acontecimientos del 26 de abril de 1986. Pero la ambiciosa construcción continuó siendo un sitio útil. Luego de la explosión del reactor número 4, al menos 237 personas, comprendidas entre trabajadores de la planta, bomberos y soldados, fueron tratadas en sus instalaciones por ser víctimas de un envenenamiento severo por radiación. Por supuesto, muchos de estos, sus últimos pacientes, no lograron salir con vida. ¿Quieres conocer un dato interesante? La ropa de las víctimas se presentaba a tal nivel de radiación que tuvo que ser trasladada al sótano del hospital, lugar en el que yacen a día de hoy. Aquellos que lograron sobrevivir fueron trasladados a Moscú, lugar de residencia de la única instalación capaz de tratarlos tras el abandono del hospital a los pocos días del incidente. A día de hoy, muchos creen que está embrujado, pero ¿quién estaría dispuesto a comprobarlo? Número 13. Hongos devoradores de radiación. Para protegernos de la peligrosa radiación, los neutrinos y los rayos cósmicos del Sol, la Tierra cuenta con su campo magnético y la atmósfera. Como dato curioso, los astronautas en la Estación Espacial Internacional se encuentran expuestos a 20 veces más radiación de la que recibimos aquí, en el planeta, lo que presenta un grave problema no solo para la tripulación, sino también para los componentes eléctricos sensibles. Alrededor del sitio del desastre en Chernóbil, fue descubierto un hongo llamado Cladosporium sphaerospermum, con el cual decidieron experimentar en el espacio, tras descubrir su capacidad para consumir radiación a través de la radiosíntesis. Solo les tomó un mes para estar seguros de que el hongo, de hecho, tenía la capacidad de bloquear la radiación tras su ingesta. Con el estudio se descubrió que usaba melanina para transformar los rayos gamma radioactivos en energía química, una capacidad que podía resultar de gran utilidad para futuras exploraciones espaciales. Con el paso del tiempo, las esperanzas están puestas en poder usar el hongo para proteger, tanto a la tripulación como al equipo, de la radiación mortal durante los vuelos espaciales largos, y lo que resulta de mayor importancia, ayudar a limpiar los desechos radioactivos. Número 12. Animales mutantes en Chernóbil. Luego del desastre de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, una de las preguntas más obvias fue la de si la vida silvestre sería o no víctima de mutaciones. Poco después del accidente ocurrió la muerte de cientos de personas, y además de defectos de nacimiento, muchas otras desarrollaron cáncer en diferentes zonas de su cuerpo. Sin embargo, lo que sorprendió a los científicos de todo el mundo fue el descubrir que la vida silvestre en la zona de exclusión regresó mucho antes de lo que se había previsto. Muchos de los investigadores aseguraban que la vida tardaría décadas, mientras que otros pensaban que serían siglos en regresar del accidente. Pero no fue así. De hecho, en la actualidad, los animales podría decirse que se encuentran bastante bien. No obstante, los efectos de la radiación se han podido comprobar, y cabe destacar que no todos pudieron sobrevivir. Solo 10 años más tarde, tanto los animales salvajes como los domésticos que fueron dejados atrás empezaron a presentar mutaciones de nacimiento, como es el caso de tener 2 cabezas o un número mayor de hocicos y patas del habitual. Entre los que se han compartido están gatos con 2 caras, corderos con 8 patas, becerros de 2 caras y un ternero al que le crecen patas en la espalda. ¿Te preguntas qué ha pasado con las plantas? Pues han sido víctimas del efecto bosque rojo. Número 11. El destino turístico más popular de Ucrania. Seguramente ya has escuchado el término turismo oscuro, pero ahora permítenos explicártelo. Se trata de un nuevo fenómeno donde se visitan lugares poco comunes y devastadores, siendo la cabeza de las listas de interés el lugar del desastre de Chernóbil y la ciudad de Pripyat. Sin ánimos de iniciar algún juego de palabras, por muchos, estos son considerados como los destinos más calientes de Ucrania.
De hecho, en conmemoración del aniversario número 35 de esta tragedia histórica, y hecho posible gracias a la pandemia del COVID-19, la Aerolínea Internacional de Ucrania comenzó a ofrecer recorridos aéreos con el fin de brindarles a sus pasajeros una vista única de la planta de energía nuclear abandonada y de la ciudad de Pripyat. Por tan solo $106 americanos o 2.970 hryvnia ucraniana, los pasajeros se aseguraban un asiento con vista panorámica de la ciudad y la zona de exclusión mientras volaban justo por encima a la altura permitida de 3.000 pies, o 900 metros, en un avión Embraer 195, con la opción de hacerse una amigable selfie con el piloto. También existen los recorridos terrestres por la sala de control de Chernóbil y el reactor número 4, pero para ello es necesario contar con un traje de materiales peligrosos. ¿Te gustaría vivir alguna de las dos experiencias descritas? Solo debes investigar y correr el riesgo. Número 10. El hombre polilla de Chernóbil. Si la experiencia paranormal relatada al inicio del video no te pareció lo suficientemente irritante, quizá el avistamiento de el nombrado hombre polilla sí logre perturbarte. Evidencia histórica sugiere que esta entidad parece ser un presagio de muerte, ya que se han reportado criaturas de su clase en otros lugares. En el pasado, y como en el caso de Chernóbil, es un fenómeno que desaparece después de la tragedia. Según informes, los trabajadores de la planta de energía se percataron de la presencia de una criatura grande, negra y de brillantes ojos rojos parecida a un pájaro, con una envergadura de 6 metros que en su momento sería apodada como el pájaro negro de Chernóbil. Quienes eran testigos de sus apariciones reportaban sufrir terribles pesadillas y recibir llamadas telefónicas amenazadoras, hechos que empeoraron extendiéndose hasta la misma mañana del accidente del 26 de abril. Con el paso del tiempo, muchos investigadores atribuyeron dichos acontecimientos reportados en Chernóbil al hombre polilla. Número 9. La pata de elefante. Probablemente hayas escuchado hablar de ella anteriormente como pie de elefante. Se trata de una masa extremadamente radioactiva que se compone de corium y se formó durante el accidente de Chernóbil, siendo descubierta meses después, en diciembre de 1986. Su nombre proviene de su apariencia arrugada, una forma que se asemeja al pie de un elefante. Está ubicada justo debajo del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Para junio de 1998, las capas externas de la masa comenzaron a convertirse en polvo, lo que provocó que toda la masa empezara a agrietarse. De manera alarmante, se evidenció que la masa penetró al menos 2 metros de hormigón armado. Pero según estudios, desde el 2016 no se ha registrado algún nuevo movimiento. Debido a la desintegración natural que sigue en curso, la masa irradia calor. El mayor temor respecto a la pata de elefante es el que pueda causar un escape catastrófico de sustancias radioactivas hacia las lagunas cercanas, por su aparente capacidad de penetrar el hormigón hasta alcanzar aguas subterráneas. Número 8. Figura espeluznante vista en Google Maps acechando dentro de un edificio en Chernóbil. Google Maps es la herramienta preferida para quienes les encanta hacer turismo digital a través del mundo. Pero incluso el explorarla desde la seguridad de nuestros hogares, Chernóbil y sus alrededores todavía pueden robarnos un buen susto. El descubrimiento fue compartido en TikTok a través de la cuenta del usuario @HiddenOnGoogleEarth, en un video que, en tan solo 4 días, logró pasar la impresionante cifra de 145,000 vistas. En el clip se le puede apreciar haciendo zoom en una antigua oficina de correos en Pripyat, Ucrania, que se ubica en un edificio que fue abandonado tras el desastre de Chernóbil y desde entonces empezó a pudrirse lentamente. Para compartirte algunos detalles, en el video es posible mirar postales y cartas esparcidas por todo el suelo, mientras que un extraño pero colorido mural parece estar intacto. Sin embargo, lo más impactante se encontraría fuera de esta habitación, ya que, mientras la cámara gira, se revela una figura espeluznante que parece posar en el alféizar de la ventana, mientras apunta su dedo directamente hacia la cámara. Aunque miles de usuarios ya lo han intentado, es imposible revelar su rostro por estar cubierto por lo que parece un largo manto blanco. Pero, ¿quién estará dispuesto a ir al sitio y confirmar que algo, o todo, ese clip viral es real? Número 7.
aldeanos que aún viven en Chernóbil. Quizá te parezca sorprendente, pero si nos alejamos un poco de las zonas donde el desastre ha dejado su huella más marcada, nos encontraremos con pequeñas aldeas en que las personas se han negado a abandonar lo que para ellos representa su hogar. No solo se habla de vida adulta en dichas áreas, sino de linajes enteros que se asientan allí por diferentes motivos. Desde quemaduras y manchas en el rostro, hasta la pérdida de piezas dentales, de otras clases de anomalías sobre la piel, estas personas deciden activamente cada día no salir de allí, y criar a sus hijos como si se tratase de cualquier otra aldea normal. Una de las más populares es la aldea de Sholneny Braginsky, área en Belarus donde, a pesar de la prohibición, las personas continúan ocupando el área porque, según sus testimonios, no hay otro sitio donde vivir. Quienes allí habitan en la actualidad son descendientes de quienes no abandonaron el sitio en 1986. Pero esto nos hace preguntarnos, ¿se trata de negligencia por parte del gobierno o masoquismo por parte de la población? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Número 6. Extraña figura. Google Earth regresa a nuestro top, y en este caso, nos presenta otro descubrimiento misterioso por un usuario en línea donde no se comparten mayores detalles del lugar, más que es una zona abandonada de Chernóbil. El video se puede encontrar en el apartado de Shorts de YouTube, y fue compartido por el usuario @randombits8266, mientras invitaba a su comunidad a teorizar respecto a lo que se podía apreciar en él. Toma escena en lo que parece ser un parque de diversiones abandonado, por donde se desplaza el usuario y hace zoom a diferentes áreas hasta que detrás de la noria y entre los matorrales parece verse un hombre escondido, con la mitad del rostro descubierto observando directamente a la cámara. A pesar de la poca viralidad del clip, usuarios en la plataforma han pedido la locación de esta tétrica escena para investigar a fondo. Pero el propietario de la cuenta parece no estar dispuesto a comprometer su credibilidad, aportando las coordenadas. Número 5. Arañas mutantes. Siguiendo la línea de las mutaciones, puede que los ovinos, gatos o becerros no causen ninguna impresión terrorífica en ti. Pero de por sí, las arañas son especies que despiertan la sensibilidad en un gran número de personas. Si no, solo preguntémosle a Ron Weasley. Will Smith hace algún tiempo ya prestó su voz para relatar un informe realizado por Nat Geo, donde es mostrada, en un impresionante primer plano, una araña en la que se teorizó que provenían muchas telarañas inusuales, que lograron ser extraídas de las casas que fueron dejadas atrás para el abandono. A diferencia de lo que normalmente se puede apreciar en la obra de los arácnidos, la telaraña que se llega a apreciar resulta irregular, desordenada, con grandes agujeros y parece no seguir un patrón claro. El hecho de que las arañas presentaran problemas para tejer una telaraña normal era un claro indicio de que habían sido víctimas de la mutación, completando el estudio con un planteamiento que no solo señala su posible cambio en la forma de moverse y manifestarse, sino también en su aspecto físico. Número 4. Mariposas gigantes. Por su parte, las mariposas son quizá de las especies más hermosas, aunque existe quienes les tenga fobia. El color y patrón en las alas de la gran mayoría de estas las hace fáciles de admirar. Sin embargo, nadie quisiera encontrarse con mariposas gigantes en su casa. Y es que múltiples medios rusos han compartido fotografías de una mariposa enorme, que se estima mide lo mismo, o un poco más que un ave que vive y se desarrolla en la zona de exclusión de Chernóbil. Lo sorprendente de estos hallazgos viene cuando se comparan con los resultados de aquel trágico incidente sobre la vida humana, provocando la muerte de la gran mayoría de seres humanos que quedó expuesta a la radiación. Tal parece que la fauna y flora en la zona de exclusión no solo encontró la manera de sobrevivir, sino también de evolucionar según las nuevas condiciones de su entorno, generando mutaciones que preocupan a cualquier científico. Número 3. El ciervo sin cabeza. Si piensas que hasta ahora las mutaciones en animales no representan un enorme cambio en las especies, y podrías entender cómo se han adaptado a la vida según sus nuevas características, espera que te contemos sobre el clip que detuvo a los fanáticos de la post-tragedia de vuelta en el año 2014. En un clip que no tiene nada de paranormal y tampoco ha sido editado para modificar sus imágenes bajo efectos de computadora,
Según el análisis de especialistas, se muestra en los alrededores de la ciudad fantasma de Pripyat, haciendo diversas tomas cuando de pronto se ve a una criatura cuadrúpeda sin cabeza correr rápidamente, pasando sobre los rieles de un tren y que termina por perderse del ángulo de la cámara tras adentrarse a lo más profundo del bosque. Quienes teorizaron para el momento pensaron que se trataba de un ciervo o un venado. Pero lo cierto es que la carencia de su extremidad superior hace imposible que se pueda determinar, en realidad, cuál ha sido el animal de origen de esta inexplicable mutación. Otros intentaron encontrarle una explicación racional al video, a pesar de su baja calidad, y aseguraban que la radiación solo había provocado una mutación en su ADN, que trajo como consecuencia la reducción de su cabeza en un 90%, por lo que en realidad no se trataba de un mamífero sin cabeza, sino de uno con la cabeza muy reducida. Número 2. El extraño cocodrilo de las aguas radiactivas. Todos hemos oído de historias de mutación con cocodrilos como protagonistas. Por ejemplo, los cocodrilos albinos y ciegos. Muchos aseguran que viven en las alcantarillas de ciudades como Nueva York. Sin embargo, para el año 2015 se subió a internet un supuesto video que provenía de algún lugar desconocido de Chernóbil, grabado por un audaz visitante que se acercó a la orilla de un lago, lo suficiente para captar en el lente de su cámara lo que previamente le había llamado la atención desde la distancia. Con la mitad de su cuerpo sobre el pantano de la orilla, parece tratarse de una enorme especie de pez mutante que cuenta con enormes dientes sobresalidos y un más que monstruoso aspecto. El joven, con gran valentía, o por enorme estupidez, intenta molestar la paz del animal con la ayuda de un pedazo de madera. Pero en ese instante, la misteriosa criatura se da la vuelta velozmente y se pierde del plano una vez el miedo invade al camarógrafo y termina por cambiar el ángulo de enfoque. Usuarios en línea teorizaron de que se trataba de una especie de cocodrilo mutante, debido a que estaba posado fuera del agua, y que uno de los cambios significativos en esta nueva especie, producto del accidente nuclear, sería un hocico evidentemente reducido. Lo que también daría pie a la teoría del ciervo aparentemente sin cabeza, que como sabemos, empezó un año antes. Número 1. Figura fantasmal es captada en la ventana por cámara de Google Maps. Abrimos el top con un evento paranormal, y lo cerramos en armonía con otro que conmocionó principalmente a un usuario que usaba Google Maps para viajar digitalmente por la accidentada planta nuclear de Chernóbil. Desde la seguridad de su hogar, fue testigo de una aterradora figura. Se apreciaba a través de una ventana que se ubicaba en uno de los edificios del complejo. Conmocionado, decidió compartir las imágenes a través de YouTube y otras plataformas, donde usuarios pudieron ayudarlo a aclarar su encuentro. Se llegó a la conclusión de que se trataba de una mujer, vistiendo ropas blancas y que mantenía su mirada fija hacia el exterior de la ventana. Sin embargo, tras examinarlo a fondo, el clip en YouTube se pondría mucho más turbio cuando usuarios destacaron que, en la misma imagen, se puede apreciar el rostro de dos niños. Lo que se conoce como el peor desastre nuclear de la historia, se llevó la vida de cientos de personas con rapidez y de improviso, antes de cobrársela de muchas otras que inhalaron inocentemente los gases tóxicos. ¿Crees que se podría tratar del alma en pena de algunos de estos seres? Te leemos en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te damos las gracias. Y te recordamos que no hay mejor manera de apoyar nuestro contenido que dejando tu like en el video y suscribiéndote a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Si conoces alguna otra cosa escalofriante encontrada en Pripyat y Chernóbil, compártelo con la comunidad en los comentarios. Nosotros también te estaremos leyendo.